Cada diciembre, sin necesidad de que nadie lo ordene, el mundo comienza a cantar. No sé si le llama la atención eso. Las tiendas, los hogares, las iglesias, las plazas se llenan de melodías navideñas. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos ¿por qué se canta en la Navidad? ¿Se ha detenido en algún momento a preguntarse eso? Pensemos por algún momento en algunos de los llamados villancicos más conocidos. Uno de ellos es Oíd un son en alta esfera. Fue escrito por un hombre de apellido Wesley en 1739, un himno que no describe un pesebre ni pastores como otros. Un himno que describe un coro celestial, proclamando gloria y paz. Sin lugar a duda, su melodía ha contagiado a muchos y es considerado por muchos como uno de los mejores himnos de toda la historia. Otro de los himnos muy conocidos es el llamado y que hoy nos han deleitado una querida familia de nuestra iglesia, que es el himno Venid fieles todos. Su origen se remonta al siglo XVIII. Fue escrito originalmente en latín, lo que ya revela su carácter congregacional, litúrgico. Más tarde fue traducido a numerosos idiomas, convirtiéndose en uno de los himnos navideños más cantados en todo el mundo. Y por supuesto, cómo no decirlo, está el llamado Noche de Paz, compuesto en 1818 en un pequeño pueblo en Austria. La iglesia local tenía el órgano dañado y el sacerdote Joseph Mohr escribió el poema pensando en una noche silenciosa y humilde. Alguien lo musicalizó para guitarra y esa sencilla canción terminó recorriendo el mundo. En medio de la pobreza y la fragilidad surgió un canto que hablaba de la paz. Ahora bien, mis queridos, ¿de dónde estos llamados villancicos de Navidad se basaron para poder componer estas melodías? ¿De dónde viene una tradición como el cantar en Navidad? ¿Qué fue lo que inspiró cada una de estas letras que escuchamos y que muchas de ellas, podríamos decir, tienen tópicos similares? Sin lugar a dudas, fue un villancico que se escuchó la noche en la que Jesús nació. Villancico que vamos a considerar hoy en la palabra del Señor, que fue el primero de la historia. Y es por eso que hoy vamos a considerar aquellas enseñanzas que desprendemos del primer villancico que alguna vez se escuchó. Y vamos a considerar juntos el tema ¿qué aprendemos del primer villancico de Navidad? Y quiero invitarle a abrir su Biblia conmigo en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 2, versos del 12 al 14. Lucas capítulo 2, versos del 12 al 14. Y vamos a considerar este tema, ¿qué aprendemos del primer villancico de Navidad? Lucas capítulo 2, versos del 12 al 14. Y dice así la palabra del Señor: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué cosa? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Nos encontramos en el preludio, en la introducción del Evangelio de Lucas, un evangelio que fue escrito por un hombre que, guiado por el Señor, realizó un estudio. Tú puedes recordar en Lucas capítulo 1, versos del 3 al 4, que dice Lucas que le ha parecido bien a él, después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen, escribirlas por orden a un hombre llamado excelentísimo Teófilo. Es por eso que Lucas incluye detalles al iniciar su evangelio que Mateo, Marcos y Lucas, que son los otros evangelios, los evangelios sinópticos o evangelios en paralelo, Marcos y Mateo no incluyen algunos detalles que sí incluye Lucas. Por ejemplo, Marcos no incluye una genealogía del nacimiento de Jesús. Mateo relata una genealogía y el nacimiento de Jesús, pero no habla de la anunciación del nacimiento de Jesús. Sin embargo, Lucas va a incluir tanto relato de la anunciación, nacimiento y genealogía. Tú puedes observar capítulo 1 del Evangelio de Lucas y vas a encontrar la gran anunciación de parte del ángel Gabriel hacia María.
En el capítulo 3 vas a observar una genealogía desde Jesús hasta Adán, mostrando que Él es el perfecto Hijo del Hombre. Pero en el medio, casi como un sándwich, entre el 1 y el 3, en el capítulo 2, en el centro, Lucas va a posicionar lo que es el nacimiento de Jesús y sus primeros tiempos en esta tierra. De hecho, tú vas a observar que en el capítulo 2, al principio va a comenzar a hablar de su nacimiento y al final, si tú miras conmigo, capítulo 2, verso 52, un extenso capítulo, va a terminar diciendo, ¿y Jesús qué cosa? Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahí al cabo del capítulo 2, tiene 12 años Jesús, relata Lucas cuando Jesús está dentro del templo. Y en este capítulo extenso va a comenzar desde el nacimiento a hablar de esos primeros años en la vida del Señor Jesús. Pero ¿cuáles son los detalles que describe Lucas acerca del nacimiento de Jesús? Si tú te encuentras conmigo ahí en capítulo 2 del Evangelio de Lucas, vas a observar que incluye relatos muy interesantes con respecto a lo que fue el nacimiento de Jesús. En primer lugar, tú vas a observar que Él va a hablar acerca de Belén. Sus padres llegan a Belén. Mira conmigo el verso 4 del capítulo 2 que dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Judea es una provincia, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Esta fue la razón por la cual José y María tuvieron que llegar a ese lugar, producto de un censo promulgado por Augusto César. Tuvieron que dejar Galilea y tuvieron que viajar hacia Belén. Esto en cumplimiento de una profecía que ya hemos leído en el transcurso del culto, encontrada en Miqueas capítulo 5, verso 2. Un texto que nos dice, pero tú, Belén, ¿qué? Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Qué quiere decir eso? Era tan pequeña la aldea de Belén que a veces cuando se nombraban los lugares de Israel no se mencionaba. Pequeña para estar entre las familias de Israel. Si hablamos del nacimiento de aquel que es el Señor de Israel, aquel que es el Mesías, esperaríamos nosotros que nazca en la capital del imperio. Nosotros pensaríamos, si nosotros hubiésemos inventado esta historia, el Mesías nacería en Roma. Sin embargo, no fue ahí donde Jesús nació. Si tratamos de pensar otro lugar, otra ciudad importante para los israelitas, pensaríamos en Jerusalén. Obviamente la ciudad central para los judíos, pero no fue ahí donde Jesús nació. El Señor va a cumplir Miqueas capítulo 5, verso 2, naciendo Jesús en una aldea llamada Belén, en la provincia de Judea. Una insignificante aldea. De hecho, tú puedes recordar que hay un villancico, un himno de Navidad llamado Oh aldehuela de Belén. Afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz. Una aldehuela es una expresión para mostrar que ni siquiera le alcanza para ser una aldea. Era un lugar pequeño. De hecho, muchos historiadores que hablan de muchos lugares no mencionan a Belén. Flavio Josefo, el historiador, hace referencia a muchas aldeas con nombre. Pero en cuanto a Belén, habla de que es un lugar que está cercano a Jerusalén, que es lo importante, pero no le atribuye ninguna importancia política, ni militar, ni económica, porque no la tenía. Ahora esto es interesante, mis queridos, de que el Mesías no naciera en los lugares que nosotros esperaríamos que fueran los más espectaculares, sino que fuera en Belén. Ahora, si va a nacer en Belén, bueno, por último esperaríamos que nazca en el Gran Hotel Belén, en el Hotel 5 Estrellas de la aldea de Belén. Sin embargo, tú puedes observar en verso 7 que no es eso lo que va a ocurrir. Él va a nacer en Belén de Judea, pero en un pesebre. Dice el verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Obviamente no había lugar para ellos en el mesón porque era un lugar muy pequeño. No había muchos lugares donde Jesús podría nacer. Y es ahí, en ese contexto sumamente escaso, donde José y María, en una condición de pobreza,
van a ser el Mesías. Ahora podríamos esperar nosotros que la anunciación, si ya no nació en un palacio, si ya nació en un pesebre, esperaríamos que la anunciación fuera hacia los mayores embajadores de ese tiempo, hacia los mayores reyes, hacia aquellas personas que tenían alguna posición importante dentro del Imperio Romano. Pero ¿a quién escogió Dios? Anunciarlo a unos insignificantes pastores. Fue anunciado a unos pastores. Mírelo conmigo lo que dice el verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Amados hermanos, estamos en Belén, estamos en un pesebre y ahora hay unos pastores. No es el lugar más prometedor o más favorable para que nazca un rey, para que nazca un Mesías. Está claro que Dios nos quiere entregar una imagen clara de la humillación de Cristo. Está claro que nos quiere mostrar, como decía alguien, que el Dios que habita los cielos eligió una aldea olvidada, un pesebre prestado y pastores despreciados para mostrarnos que su gloria se revela en la humillación. Amén. Amados hermanos, Dios pudo nacer en Roma, pero nació en Belén. Pudo acostarse en un palacio, pero eligió un pesebre. Pudo anunciarse a reyes, pero eligió pastores para enseñarnos que la grandeza del cielo se revela en la humildad de su siervo. Sin embargo, mis queridos hermanos, es el lugar donde nos encontramos en nuestro texto. Es un momento en donde la escena cambia. Lucas, de una manera magistral, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a voltear la escena. Lucas nos está mostrando una imagen de humillación. Pero ahora la escena va a cambiar y parece que todo lo que mostró antes va a ser cambiado por un esplendor de gloria. ¿Cómo lo vamos a ver eso? Bueno, en primer lugar, un ángel se va a aparecer. Todo lo que se había mencionado hasta acá, Belén, pesebre, pastores, todo era humillación, todo era escaso, todo era pobre, todo era humilde. Pero ahora un instrumento celestial, un mensajero de Dios, un ángel del Señor va a aparecer a estos pastores y ellos se van a asustar, van a tener temor como es propio de muchas personas que están frente a un ángel. Y él le va a decir en el verso 10, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Y qué dice el verso 11? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Amados hermanos, obviamente ver la aparición de un ángel era algo que salía de lo cotidiano. Era algo que dejó con mucho temor a estas personas, con mucho miedo a los pastores en la noche. Pero estas eran noticias de gran gozo, noticias dignas de ser escuchadas, noticias de alegría para estos pastores, que en ese insignificante lugar, este instrumento celestial está anunciando que está naciendo el Mesías. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es la palabra ungido, la palabra Mesías del Antiguo Testamento, en quien se cumplen las profecías que ya hemos leído en este culto. Cristo, el Mesías, la persona de Cristo Jesús. Pero la escena sigue siendo aún más sorprendente. Y es el pasaje donde nos encontramos, versos del 12 al 14. Ya dejó de ser un solo ángel. Y ahora dice el texto, una multitud de ángeles alaban a Dios. ¿Ves cómo Lucas nos describe la escena? El cambio notable de Lucas en su escrito dejó atrás el pesebre, Belén, los pastores para voltearse y mostrarnos el cielo, para mostrarnos a un ángel anunciando el nacimiento de Jesús, para mostrarnos ahora la aparición de una multitud de ángeles. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero ahora, después de ese único ángel que apareció, ahora observamos una multitud de ángeles que alaban a Dios y entonan, vamos a decir entre comillas. Usted sabe que los teólogos se dividen si es que los ángeles cantan o no cantan. ¿Saben que por eso se pelean muchas personas? Bueno, eso no es algo tan importante si es que cantan o no cantan. Algunos dicen sí cantan y otros dicen que en realidad solamente proclaman. Bueno, usted defina eso y estúdielo, pero lo que sí está claro es que ellos están alabando a Dios.
están alabando a Dios y vamos a decir entre comillas, entonan este primer villancico de Navidad, el texto en el cual nos encontramos. Y mi querido hermano, es muy interesante que acá nos encontramos en un contraste impresionante. Después de una escena humilde, ahora tenemos una escena gloriosa en el cielo. Después de ver elementos ordinarios, ahora vemos elementos extraordinarios. Después de una mirada a la humanidad de Cristo en la tierra, tenemos una expresión de la deidad de Cristo en el cielo. Amén. Es un contraste impresionante. Matthew Henry, en su comentario, lo expresa de una manera elocuente. Él dice, viendo al Salvador envuelto en pañales y recostado en un pesebre, dice él, nos vemos tentados a pensar, seguramente que este no puede ser el Hijo de Dios. Pero cuando vemos que su nacimiento es celebrado con alabanzas de un ejército celestial, pronto nos vemos obligados a rectificar y decir, seguramente que este no puede ser otro que el Hijo de Dios. Pero ¿qué aprendemos del texto en el cual nos encontramos, mi querido? ¿Qué aprendemos de la alabanza celestial? ¿Qué aprendemos de aquel primer villancico de Navidad entonado, podríamos decir, en alabanza por estos ángeles? Bueno, vamos a considerar en este texto, versos del 12 al 14, dos enseñanzas que aprendemos del primer villancico de Navidad. Y en primer lugar, la primera enseñanza que observamos en este texto es el enfoque del nacimiento de Jesús. El enfoque del nacimiento de Jesús. Míralo conmigo, versos del 12 al 14, la parte A. Dice la palabra del Señor: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué cosa? Dígalo con fuerza. Gloria a Dios en las alturas. Amén. La primera enseñanza que aprendemos de este texto es el enfoque del nacimiento de Jesús en el cielo. Mis queridos hermanos, esa expresión, esa palabra multitud que aparece con respecto a las huestes celestiales, habla de un término militar. No es extraño en el lenguaje del Nuevo Testamento utilizar palabras militares para hablar de los ángeles. Jesús hace lo propio en Mateo 26:53 cuando habla de las 12 legiones de ángeles. ¿Recuerda usted? Pero es interesante porque si tuviéramos acá una gran cantidad de ángeles para pelear, sería muy lógico, ¿o no? Sería lógico que tuviéramos muchos ángeles formados en sentido militar para pelear. Pero estos ángeles no están aquí con el fin de pelear, están con el fin de proclamar. Y uno puede preguntarse, ¿por qué tantos ángeles? De hecho, si uno va más lejos pensando en el mismo texto, ¿por qué no el mismo ángel que anunció a estas personas, a los pastores, que había nacido el Mesías? ¿Por qué no ese mismo ángel dijo estas palabras? Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué tenía que ser una multitud de ángeles? Mis queridos hermanos, claramente lo que tenemos acá en este texto es algo que el Señor nos quiere mostrar. Nos quiere mostrar que lo que está aquí es algo importante. De lo contrario, un ángel habría bastado. Un ángel tenía la voz suficiente para proclamar gloria en las alturas. Pero lo que nos quiere mostrar este texto es que esta multitud va a proclamar algo sumamente importante. Algo que no podemos desestimar como hijos de Dios. ¿Y qué es? Gloria a Dios en las alturas. Mis queridos hermanos, ¿cuál es el foco central de un evento que marcó la historia, que recordamos nosotros el 25 de diciembre, pero que lo más probable es que no haya sido el 25 de diciembre? Pero, ¿cuál es el foco central? ¿Cuál es la enseñanza principal o cuál es el enfoque principal de este evento? ¿Qué nos dice el texto? La gloria de Dios. Dios y su gloria. Dios y su gloria. ¿Qué significa esa palabra gloria? Tú vas a observar que en la palabra de Dios, la palabra gloria, la que se ocupa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una palabra que habla de algo pesado, algo que no es ligero, una palabra que connotaba peso. Esa es la idea, mucho peso. De hecho, se utiliza, por ejemplo, en 1 de Samuel 4, versos del 14 al 18, cuando Samuel describe lo que es la muerte de Elí.
¿Recuerdas tú lo que ocurre acá? Elí, el sacerdote, va a recibir la información de que Ofni y Finehés fueron muertos y que el arca de Dios fue tomada. Y dice la palabra que Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Y dice el texto, porque era, ¿qué cosa? Viejo y pesado. Nadie se siente identificado con eso, por favor. Era viejo y pesado. La palabra pesado que se utiliza ahí es la palabra gloria. De mucho peso. Era una persona con mucho peso, se cayó hacia atrás y se desnucó y murió. La misma palabra que usa Jetro cuando aconseja a Moisés que debe preparar a hombres y designarlos como líderes, como jueces en Israel. Éxodo 18:18, cuando le dice porque el trabajo es demasiado pesado. ¿Y qué tiene que ver la palabra peso con la palabra gloria? Bueno, la idea es dar valor, dar peso a algo, dar, podríamos decir, excelencia, reputación a otro. Esta es la palabra gloria. Mis queridos hermanos, cuando hablamos de dar la gloria a Dios, nos referimos a reconocer la importancia suprema, el valor que tiene por sobre cualquier otra cosa. Reconocer a Dios, admirar a Dios, honrar a Dios como la máxima autoridad, como lo más importante en nuestra vida. Eso es glorificar a Dios. Eso es lo que los ángeles están expresando cuando dicen gloria a Dios en las alturas. Y mis amados hermanos, toda la creación, todo ha sido creado para la gloria de Dios. ¿Usted cree eso? Amados hermanos, dice la palabra de Dios en Isaías 43:7, nos dice que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todo ha sido creado para la gloria de Dios. Los cielos y el firmamento anuncian ¿qué cosa? Dice el Salmo 19, verso 1. La gloria de Dios. Cuando tú salgas de vacaciones y veas toda la creación, no termines admirando simplemente la creación. No termines diciendo, qué lindo es mi Chile. Termina diciendo, qué glorioso es mi Señor. Porque mis queridos hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los ángeles dan gloria a Dios, como nos dice Isaías 6, verso 3, cuando dicen ellos, toda la tierra está llena de su ¿qué? De su gloria. Y mis amados hermanos, la vida de un hijo de Dios es para la gloria de Dios, para dar excelencia a Dios. No en vano, Efesios capítulo 1 nos dice en 3 ocasiones, para alabanza, ¿de qué cosa? De la gloria de su gracia. Y mis amados hermanos, nuestra iglesia existe para la gloria de Dios. Romanos 15:6, un texto clave para nuestra iglesia, como propósito central de nuestra iglesia, es para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, todo ha sido creado para la gloria de Dios. Y cuando pensamos en ese evento histórico, el nacimiento de Jesús, no es la excepción. ¿Quién es el centro? La gloria de Dios. ¿Quién es el importante? Dios y su gloria. ¿Cuál es el foco principal, el enfoque central? La gloria de Dios. Él es lo más valioso, Él es lo más excelente, lo más pesado. No hay nada que ocupe su lugar. Pero la pregunta ¿es eso lo que vemos hoy en esta festividad? ¿Es eso lo que vemos hoy, mis queridos hermanos, cuando se celebra lo que llamamos la Navidad o la Natividad? Creo que no tenemos que ser muy sabios para darnos cuenta que hoy observamos cualquier enfoque excepto Dios y su gloria. Mis queridos hermanos, hay un primer enfoque que la gente tiene acerca de la Navidad. Es un enfoque que yo le llamo enfoque comercial. Este enfoque entiende la Navidad principalmente como una temporada de consumo. El centro está en las compras de regalos, las ofertas, la decoración, el intercambio material. El éxito de la Navidad depende de cuántos regalos, cuántos obsequios doy o recibo. Es propio que en este tiempo hay una abundancia de comerciales, publicidad. Es propio de este tiempo que los precios bajen un poco para permitir que haya más comercio. Y según un estudio de Chile Deudas, durante la época de Navidad y vacaciones, hasta un 70% de los chilenos declaró que se endeuda para solventar estos gastos. Y terminan pagando
todo un año lo que fue el año anterior. Y si no damos regalos a los nuestros, nos sentimos culpables. Y sentimos que parece que estamos fallando algo, como si hubiera un compromiso, una norma que debe ser así. El consumismo y el materialismo es algo que caracteriza nuestra cultura actual, aún más en estas fechas. Pero incluso eso se inmiscuye dentro de la iglesia de Dios. Pero hay un segundo enfoque que yo le llamo el enfoque fiestero. La Navidad se vive simplemente como una fiesta de fin de año. De hecho, generalmente la gente dice, felices fiestas. Esa es la expresión. O sea, tanto Navidad como Año Nuevo es un periodo de fiestas, al parecer. De alguna manera estas personas ven ese 25 de diciembre como ese feriado irrenunciable. Para descansar, para festejar, para pasarlo bien, distraerse e incluso abrirse a distintos vicios. De hecho, acostumbra a la gente en muchas ocasiones a beber en exceso y a tener accidentes. Durante el fin de semana de Navidad del año 2023 se registraron más de 450 accidentes de tránsito en Chile. La mayor parte de ellos producidos bajo el efecto del alcohol. De hecho, escuché una vez de manera chistosa que alguien decía, este mes no debemos llamarlo diciembre, debemos llamarlo bebiembre. Pero mis queridos, claramente el enfoque y el foco se ha perdido. Un tercer enfoque es el enfoque familiar. Algunos tratando de evitar el consumismo y los excesos han hablado de tratar la Navidad como un encuentro familiar. La Navidad es vista como un tiempo de reencuentro. Se valora el compartir una buena comida, una buena mesa, familiares queridos, tradiciones, convivencia, camaradería. Hay un sentido de compañerismo entre familiares. Es común en estas fechas que padres que no han llamado a sus hijos o hijos que no han llamado a sus padres lo hagan por un sentido de, podríamos decir, compromiso familiar debido al 25 de diciembre. Y pareciera que es un enfoque un poco más válido que los dos anteriores. ¿Pero es realmente el foco de la Navidad? Para otros la Navidad tiene un enfoque emocional, un cuarto enfoque. Muchos perciben, y esta es una palabra clave en este tiempo, recogimiento. Es una fecha de recogimiento, una fecha de nostalgia y reflexión para pensar, traer recuerdos de la infancia, tristeza por aquellos que han partido o recordar momentos inolvidables que uno ha experimentado en la vida. Reflexionar, dice la gente, y yo no sé de qué significa eso, de reflexionar. Pero otros sí, con una buena intención, y es un quinto enfoque, yo le llamo a este el enfoque solidario. Este enfoque al parecer es mejor que todos los anteriores. Este es ya dejar de pensar en uno mismo y pensar en el prójimo. La ayuda al prójimo, la Navidad es una oportunidad para hacer actos de caridad, acciones para los necesitados, recordar los valores, las obras de misericordia, el respeto, la solidaridad, y siempre es la misma lista que obviamente es bueno hacer estas buenas acciones, pero pareciera que el foco de la Navidad una vez más se ha desvirtuado. Mis queridos, ¿cuál es la tónica común de todos estos enfoques? Es que el hombre se ha puesto en el centro de un evento histórico donde la gloria debe ser ¿de quién? Donde la gloria debe ser de Dios. ¿Sabes cuál es el problema, mis queridos? Es que hemos colocado al hombre, ya sea si es mi prójimo, si soy yo, si es la familia o si es cualquier otra cosa, hemos colocado al hombre en el centro y olvidamos que de Dios es la gloria. Gloria a Dios en las alturas. Mis queridos hermanos, ya sea si es comprar, si es celebrar, si es la familia, si es reflexionar o pensar en otros, son enfoques incorrectos. No quiere decir que todos esos, hacer alguna de esas prácticas sea incorrecta en sí misma. Pero muchas veces al practicar estas cosas nos hemos olvidado en el camino del foco central que es la gloria de Dios. Mis amados hermanos, lo que aprendemos de este primer villancico de Navidad es que Dios nos quiso dar un ejemplo sumamente glorioso a través de una multitud de ángeles, que este evento es para dar la gloria a Dios, para adorar a Dios, para exaltarlo a Él, porque Él es el centro, amados hermanos, de
toda esta historia y Él es el centro de un evento tan importante como el nacimiento de Jesús. Por eso alguien decía, Dios rodeó el nacimiento de su Hijo con una multitud de ángeles para recordarnos que la Navidad no gira en torno a nuestros deseos, sino en torno a su gloria. Mi querido hermano que estás acá, déjame preguntarte, cuando piensas en Navidad, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Será que lo primero que viene a tu mente es el regalo que quieres recibir? ¿Será la planificación de esa rica cena navideña que se acerca? ¿Eso es lo que mueve tu corazón? ¿Será que lo que piensas es tener a todos tus hijos en casa para alegrarte por las cosas que ellos han logrado? ¿Será que viene a tu mente alguna de estas cosas en esta fecha? Mis queridos, esta es una fecha para que dejemos de pensar en nosotros mismos y que nuestra mente se vuelque a Dios, a su gloria, a su grandeza, a su preciosa obra que ha hecho a través de la persona y la obra de Cristo Jesús. Te pregunto, ¿cuánto has gastado hasta aquí en estas fechas? Y en contraparte, ¿cuánto has orado en estas fechas? ¿Has pensado más en tus necesidades personales o has pensado más en Dios, en su grandeza, en sus atributos, en su poder? ¿En quién es Dios? ¿Cuántos textos bíblicos has memorizado en este tiempo tratando de reflexionar y recordar el centro que tiene Dios en estas fechas? Mi querido hermano, ¿estudias atributos de Dios, características de Dios? ¿Te has centrado en Dios en este tiempo? ¿En qué te has centrado? Amado hermano, el enfoque que todo hijo de Dios debe tener en el nacimiento de Jesús es que es Dios y solamente Dios el que merece toda la gloria. ¿Amén? ¿Qué nos dice el Salmo 115? ¿Qué dice la palabra? No a nosotros, oh Jehová, sino a quién. A tu nombre sea la gloria. Amado hermano, que el celebrar el nacimiento de Jesús sea un momento para meditar, reflexionar y todo eso, pero no en ti, en Dios, en su gloria, en un tiempo para meditar en Él. Trate de imaginar, mi querido hermano, querida hermana, que todos nosotros nos encontramos en una gran boda. Obviamente el centro de la boda es esa novia, preciosa, ataviada, que entra y es el centro de atención de todos. Todas las miradas se van hacia ella. Pero de repente avanza el día, comenzamos a celebrar y a festejar, estamos comiendo, compartiendo, y en un momento ya nadie sabe dónde está la novia. No sabemos si tuvo un accidente o no sabemos si quedó atrapada en un lugar, si tuvo algún problema o si se quedó encerrada. Y todos estamos comiendo, compartiendo. ¿Y qué pasó con la novia? Se nos perdió. Hermana, si tú fueras la novia, ¿cómo te sentirías? Estas personas siguen celebrando y yo soy la importante acá. Bueno, mis queridos, eso es lo que hacemos cada vez que celebramos el nacimiento de Jesús y al protagonista lo dejamos afuera. Mis queridos hermanos, la palabra del Señor nos muestra una y otra vez que toda la gloria es de nuestro Señor. Él es el centro de nuestra vida. Él es el enfoque de una celebración o de una conmemoración del nacimiento de Jesús como esta. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué más? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué cosa? Amén. A Él sea la gloria. Ahora bien, mis queridos, ¿por qué Dios es el centro y no nosotros? Eso nos lleva a la segunda enseñanza que aprendemos del primer villancico de Navidad, y es el efecto del nacimiento de Jesús en la tierra. Mira conmigo el verso 14, la parte B. No solamente observamos el enfoque del nacimiento de Jesús en el cielo, sino que también en segundo lugar el efecto del nacimiento de Jesús en la tierra. Mira conmigo el verso 14, la parte B. Dice la palabra del Señor, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué aprendemos del primer villancico de Navidad? Enfoque del nacimiento de Jesús en el cielo, Dios y su gloria. Pero en segundo lugar aprendemos el efecto del nacimiento de Jesús en la tierra. Este es un texto, mis queridos, que ha sido muy mal interpretado. Probablemente usted ha recibido una tarjeta de Navidad quizás en algún momento
Ya ha estado este texto, pero está algo diferente a lo que debiese ser. Es común que leamos este texto y que diga, y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. ¿Y es eso lo que dice la palabra del Señor? Mis queridos hermanos, nosotros los hombres somos tan orgullosos que no solamente hemos desplazado a Dios del centro, sino que también creemos que nosotros somos dignos del favor de Dios. Se cita este texto y decimos, paz para los hombres que tienen buena voluntad. Para ellos son receptores de la paz de Dios, los que hacen buenas obras, los hombres de buena voluntad. Y la pregunta es, ¿existen hombres de buena voluntad? ¿Está hablando este texto de la buena voluntad de Dios o de la buena voluntad del hombre? Mis queridos, lo que está diciendo este texto es buena voluntad para con los hombres. Pero se ha tergiversado para llevar a las personas una idea de que tenemos que actuar bien, que hacer buenas obras, y eso nos hace ganar el favor de Dios o recibir la paz de Dios en fechas como esta. Mi querido hermano, la palabra de Dios dice que no hay hombres de buena voluntad. Eso no quiere decir que quizás hagamos por aquí y por allá alguna obra digna de mencionar, pero son ineficaces para ganar el favor de Dios. Querido amigo que hoy estás acá, no es que esté mal hacer buenas obras, pero esas obras son ineficaces para poder obtener y ganar el favor de Dios. Romanos 3, del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga qué cosa. Lo bueno, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Probablemente que tú que estás acá, has visto alguna vez personas que hagan cosas que son buenas y las has reconocido. Pero esas obras, mis queridos, no nos alcanzan para llegar al estándar de perfección de Dios. No nos alcanzan. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerda que es la gloria de Dios, que Él es el centro. Nosotros, por causa de nuestro pecado, estamos apartados de la gloria de Dios. No importa cuán bueno trate de ser, no te alcanza. Todos nosotros, mis queridos, hemos sido afectados por el pecado y por causa de nuestros pecados estamos destituidos, separados, apartados, lejos de la gloria de Dios. Pero la mala noticia es que por causa de nuestro pecado no solamente estamos apartados, sino que hay una sentencia sobre nosotros. Números 14:18 nos dice que Dios de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Mis queridos que están aquí hoy, déjame decirte que sobre ti hoy hay una sentencia. Y esa sentencia es culpable. Dios es el juez justo. Tú has quebrantado la ley de Dios. Y ¿sabes qué? Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Esa frase de Dios ama al pecador, pero no al pecado. Entiendo la expresión, pero ¿sabes qué? No es correcta. Porque Dios aborrece al pecador y aborrece el pecado. Dios aborrece al pecador. Y tú puedes estar preguntando, chocando en tu corazón, pero ¿cómo es eso posible? ¿No es Dios un Dios de amor? ¿No es Dios un Dios de perdón? Pero ¿sabes qué? Si tú amas, si de verdad amas, debes también aborrecer. ¿Cómo es eso? Si tú, por ejemplo, dices amar de todo corazón a los niños, necesariamente vas a aborrecer el asesinato de niños. Si tú amas de todo corazón a los niños, vas a aborrecer el aborto. Si tú amas de todo corazón a los niños, vas a aborrecer las violaciones que se hacen a los niños. Porque cuando uno ama con todo su corazón a algo, va a aborrecer con todo su corazón lo otro. Y eso es lo que pasa con Dios. Salmo 5, del 4 al 5. ¿Qué dice de Dios? Tú no eres un Dios que se complace con la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, dice el texto. El salmista dice acerca de Dios, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Mi querido, Dios es tan justo y tan bueno
que aborrece la maldad y aborrece al pecador, y la sentencia sobre ti hoy es culpable. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios puede castigar el pecado y al mismo tiempo rescatarnos? Y es eso lo que hace que este texto en el cual estamos sea tan sorprendente. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En los versos anteriores ya Lucas lo ha dicho. ¿Por qué es tan importante el nacimiento de Cristo, mis queridos? Es porque Él viene a responder a esta ecuación difícil de poder conciliar. ¿Cómo Dios puede amarnos a nosotros, rescatarnos de nuestro pecado, pero seguir siendo un juez justo? Porque tiene que condenar a alguien. Bueno, por eso, Lucas 2:10, el ángel dijo que estas son nuevas de gran gozo. Son las mejores noticias que alguien podría escuchar, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mis queridos hermanos, estas son las mejores noticias que alguien podría oír, que en la ciudad de David, que en Belén, que en esa aldea insignificante nació el Salvador, el Mesías, el ungido, el prometido en el Antiguo Testamento, vino, nació, vivió una vida perfecta y a través de él Dios el Padre muestra esta paz y la buena voluntad para con los hombres. ¿Sabes cuál es el problema con muchas personas en estas fechas? Que aún siguen viendo a Jesús como un niño. ¿Ha escuchado esa expresión? El niñito Jesús. Y seguimos mirando a Jesús como un niño, pero ¿sabes qué? Mis queridos, Él dejó de ser un niño. Él creció, vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Amados hermanos, queridos amigos, el pesebre que está ahí en ese lugar nos hace mirar al Gólgota. La humillación de su nacimiento nos debe llevar a la humillación de su muerte. La anunciación de su nacimiento nos lleva a una más gloriosa anunciación de Cristo en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, no te quedes ahí en el pesebre, porque Cristo vivió esa vida perfecta y murió en la cruz por nosotros, cargó con nuestra culpa en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó, venció la muerte y hoy te ofrece vida eterna junto a Él. Por eso, mis queridos, Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué va a pasar? Tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Querido amigo que hoy estás acá, tú puedes compartir muchas cosas en Navidad. Puedes disfrutar de muchas cosas en estas fiestas. Puedes cantar Noche de Paz, pero puedes morir sin paz. Porque la verdadera paz, mis queridos, solamente la ofrece el príncipe de paz. Mi querido amigo que hoy estás acá, podrás tener paz con Dios cuando te arrepientas de tus pecados y confieses que solamente en Cristo hay salvación, que confíes únicamente en Cristo por la fe y así tendrás paz con Dios y recibirás el don de la vida eterna. Por eso Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero para eso tú debes arrepentirte hoy, debes arrepentirte de tus pecados, de las cosas que has hecho, aunque creas que esas cosas han sido tan malas, sabes que hay un gran Salvador, que si tú acudes a Él por perdón, por salvación, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Clama a Él por su perdón. Derrama tu corazón delante de Él y tendrás vida eterna. Martín Lutero decía comentando este texto en Lucas 2:14, este cántico no anuncia lo que los hombres hacen por Dios, sino lo que Dios hace por los hombres, concediéndoles paz por medio de Cristo. Mis queridos, probablemente celebres una linda Navidad, pero al día siguiente seguirás viviendo sin paz. Esa paz solamente te la puede ofrecer Cristo. Solo puedes tener paz cuando tú
te arrepientas de tus pecados y confieses a Cristo, porque dice la palabra que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado el cielo bajo a los hombres en quien podamos nosotros ser salvos. Querido amigo, ¿estás en paz con Dios? ¿Has sido receptor de la buena voluntad de Dios que ofrece únicamente por la persona y la obra de Cristo? Si no es así, hoy debes arrepentirte, hoy debes confiar en Cristo, hoy debes confesar que solamente en Cristo hay salvación. Y querido hermano, ¿cuánto piensas en la verdad del Evangelio cuando has celebrado una fecha como esta? ¿Será que Dios y la paz que ofrece a través de Cristo han sido reemplazados por regalos, una gran cena, familiares, entretenciones, cosas que en sí mismo no están malas, pero que probablemente nos han sacado del enfoque correcto, que es la gloria de Dios? El enfoque correcto que nos hace recordar el efecto perfecto, la obra del Evangelio, la obra de la paz. Gloria y paz. Gloria en el cielo, paz en la tierra. ¿Cuánto has agradecido, amado hermano, por la obra de Cristo en el Calvario cuando estás mirando el pesebre? ¿Se caracteriza este tiempo por gratitud, por cánticos de alabanza, por un tiempo para meditar en Dios, en su grandeza, en su gloria? ¿Qué aprendemos, mis queridos, del primer villancico de Navidad? El enfoque del nacimiento de Jesús en el cielo. Dios merece toda la gloria, pero también el efecto del nacimiento de Jesús en la tierra. Para aquellos que han depositado su fe en Cristo y viven para la gloria de Dios, paz y buena voluntad de parte de Dios. Por eso alguien decía, los ángeles anuncian que cuando Dios recibe la gloria que le corresponde, el hombre recibe la paz que necesita. Cuando Dios recibe la gloria que le corresponde, el hombre recibe la paz que necesita. En muchas casas la noche de Navidad termina con ruido, regalos abiertos, mesas desordenadas, conversaciones que se alargan y cansancio. Todo queda fuera de su lugar. Pero ¿sabes qué? La Navidad no es ruidosa. Es una noche sencilla, interrumpida por una sola voz. Gloria a Dios en las alturas. Los ángeles no anunciaron primero la paz del hombre, ni la felicidad de la familia, ni el éxito en nuestros hogares. Anunciaron la gloria de Dios y después dijeron paz en la tierra, buena voluntad de Dios hacia los hombres. Mi querido hermano, cuando Dios está en el centro, nuestro corazón encuentra reposo. Cuando Dios es glorificado, la vida se ordena. Cuando Cristo es recibido, la paz llega, aunque el mundo siga alterado. La Navidad nos recuerda esto. No necesitamos una Navidad perfecta. Necesitamos un Dios glorificado con un corazón rendido. Solamente para cerrar, alguien lo expresó de esta forma. Esta noche, más que buscar paz en lo que pasa en esta tierra, levantemos la mirada al cielo y devolvámosle a Dios la gloria que le pertenece. Allí y solo allí comienza la verdadera paz. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a orar a nuestro amado Señor. Y con sus ojos cerrados ahí en el lugar donde está, yo no sé lo que te ha traído a este lugar el día de hoy. Pero sí estoy seguro que Dios te trajo aquí. Dios te ha traído a este lugar y Dios ha hablado a tu vida hoy. ¿Y sabes qué? Yo quiero preguntarte, ¿estás en paz con Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has depositado tu confianza en el único que puede salvarte? ¿Has reconocido que no hay obras que te puedan llevar al cielo, a la gloria de Dios, y que solamente necesitas descansar en la persona y la obra gloriosa de Cristo? Si no estás en paz, yo quiero invitarte hoy
a que clames a Dios por su perdón, a que te humilles ahí en el lugar donde estás y puedas mirar hacia el cielo en tu corazón, clamar por el perdón de un Dios que está presto, atento a tu clamor. Tienes la confianza que si hoy te humillas delante de Él, Él no te va a echar fuera. Él no te va a despreciar por lo que tú has hecho, porque sabes que te va a mirar a través de la persona de su Hijo, Cristo, que nació en un pesebre para ir al Gólgota, que nació en un lugar humilde para morir en una cruz humilde, que vivió nuestra vida que no podemos vivir para morir la muerte que merecíamos morir. Aquel que te ofrece vida eterna hoy, porque al tercer día resucitó. Clama hoy por su perdón, y Él te va a perdonar. Y dice Juan 1:12, que te dará el derecho de ser llamado Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Ese es uno de los privilegios más grandes que podemos tener en nuestra vida. Solo así tendrás paz. Clama ahí en tu lugar. Puede ser que esta noche realmente puedas cantar Noche de Paz. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por poder considerar en estas breves palabras de esa multitud de ángeles cantando a tu nombre, elevando esta alabanza, Señor, diciendo gloria a Dios en las alturas, que en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gracias, Señor, por mostrarnos al eterno Hijo de Dios encarnado en esta tierra. Una fecha para celebrar, pero para celebrar considerando que el protagonista, el centro de nuestra vida, eres tú, Señor. Padre, yo te ruego para que nos des ese sentir a cada uno de quienes somos tus hijos, que nos ayudes a recordar que el centro de nuestra vida eres tú y es tu gloria, Señor. Que nuestras mentes no se vayan en pos de otras cosas que son importantes, pero no son lo más importante, Señor. Padre, que nuestra mente esté centrada en ti en estos días. Pero Padre, yo te ruego de manera especial por aquellos que están en este lugar. Padre, que hoy sea un día de salvación, Señor. Que hoy sea un día de victoria, Señor, en el que el pecador pase de muerte a vida. Que hoy sea un día de paz, Señor. Te alabamos y agradecemos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.